Un padre millonario regresa de un viaje de negocios solo para encontrar la pesadilla más grande de su vida desarrollándose en su propia casa. Lo que descubre sobre la mujer a la que le confió a su hijo te dejará sin aliento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta a este video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. La llamada llegó cuando el doctor Alejandro Vargas estaba en la sala del aeropuerto de Madrid, esperando el vuelo de regreso a Santiago de Chile. El celular sonó con insistencia a las 3 de la madrugada, hora local. Alejandro casi no atiende, pero algo lo hizo aceptar la llamada. Doctor Alejandro, habla doña Isabel, su vecina. Por el amor de Dios, necesita venir corriendo. Mateo se desmayó en mi puerta pidiendo comida. Llamé a la ambulancia, pero ahora está consciente y solo llora por usted. Doctor, este niño está en los huesos. Parece que no come desde hace días. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los pasajeros pasaban apurados por la concurrida sala, pero para él, el tiempo se había detenido. ¿Cómo así? ¿Se desmayó? ¿Dónde está Sofía? ¿Por qué mi hijo estaba en la calle? Su voz salió más alta de lo normal, atrayendo miradas curiosas. La voz de doña Isabel temblaba al otro lado del teléfono, cargada de una angustia que Alejandro nunca había escuchado en su vecina. Siempre tan controlada. Doctor, necesito ser honesta con usted. Hace 3 días que veo a Mateo en la calle implorando por comida. El primer día pensé que era una broma de niño rico. ¿Sabe cómo es? El segundo día me pareció extraño, pero pensé que quizás era alguna lección que ustedes le estaban enseñando. Pero hoy, Dios mío, hoy se desplomó en mi acera de pura debilidad. Sus piernitas no aguantaron más. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que podía oír su propio pulso en los oídos. Doña Isabel, ¿cómo estaba él? Cuéntemelo todo, por favor. La vecina sollozó al otro lado de la línea. Doctor, no quería creer lo que estaba viendo. Mateo parece un niño de la calle, no el hijo de un médico millonario. Su ropita está sucia, rota, el pelo sin cortar desde hace semanas. ¿Y sus ojitos? Dios mío, sus ojitos están hundidos, sin brillo. Parece que no duerme desde hace días. Alejandro corrió hacia el mostrador de la aerolínea, empujando a la gente en la fila. Necesito el primer vuelo a Chile. Es una emergencia médica. Mi hijo de 6 años está muy mal. La empleada, una mujer de mediana edad con expresión cansada, miró a Alejandro con escepticismo. Señor, todos los vuelos están llenos. El próximo disponible es recién mañana por la tarde. Usted no entiende. Alejandro golpeó el mostrador con las manos. Es una emergencia. Mi hijo podría estar muriendo. La empleada retrocedió asustada. Alejandro respiró hondo, intentando controlarse. Por favor, pago lo que sea. Primera clase, ejecutiva, cualquier cosa. Soy médico. Mi hijo me necesita. Mientras la empleada tecleaba en la computadora, Alejandro llamó a Sofía. La llamada fue directo al buzón de voz. Intentó de nuevo, buzón de voz otra vez. Al tercer intento, ella atendió con una voz irritada y arrastrada como si acabara de despertar. Doctor Alejandro, qué bueno que llamó. Mateo está imposible hoy. Se escapó de casa de nuevo. Ya lo estoy buscando. Sofía, mi hijo se desmayó de hambre en la casa de la vecina. ¿Cómo es eso posible? Alejandro sentía las manos temblar mientras sostenía el teléfono. Dejo dinero suficiente para alimentar a una familia entera. ¿Cómo es que Mateo está desnutrido? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Alejandro podía oír ruidos de televisión de fondo, música alta, como si Sofía estuviera en una fiesta. Doctor, no exagere. Mateo es dramático, usted lo sabe. No se desmayó de hambre.
Debe haber sido el calor o algo que comió. Los niños siempre inventan esas cosas para llamar la atención. Sofía, ¿me estás escuchando? Mi hijo de 6 años estaba en la calle pidiendo comida. Eso no es normal. Alejandro podía sentir que la gente lo miraba, pero no le importaba. ¿Dónde estabas cuando eso sucedió? Doctor Alejandro, lo interrumpió Sofía con un tono condescendiente, casi maternal. Usted está lejos. No sabe cómo son las cosas aquí en el día a día. Mateo está bien. Es solo drama. Lo hace para conseguir dulces de los vecinos. Es astuto, ¿sabe? No necesita desesperarse. Así, Alejandro casi deja caer el teléfono. Drama, Sofía. Un niño de 6 años no tiene la madurez para fingir un desmayo por hambre. ¿Estás insinuando que mi hijo es un manipulador? La llamada comenzó a cortarse. Sofía, Sofía. La línea se había caído. Alejandro intentó llamar de nuevo desesperadamente. El número daba ocupado. Intentó nuevamente. Buzón de voz. Era como si Sofía hubiera apagado el teléfono a propósito. Alejandro sintió una angustia que no sentía desde los últimos días de Elena. En el hospital, la empleada de la aerolínea finalmente consiguió un lugar. Señor, conseguí un asiento en el vuelo de la madrugada, pero tendrá 2 escalas. Llegará a Chile recién mañana por la noche. Alejandro no dudó. Tomo lo que sea. Las horas de viaje fueron un infierno psicológico. Alejandro no pudo comer, dormir ni pensar en otra cosa. Durante las escalas en Frankfurt y en Buenos Aires, intentó llamar a Sofía decenas de veces. A veces daba ocupado, a veces buzón de voz, a veces ella atendía y le colgaba. En el último intento exitoso, durante la escala en Buenos Aires, Sofía atendió con voz ebria. Doctor Alejandro, deje de molestarme. Aquí todo está bajo control. Mateo ya comió y está durmiendo. Alejandro pudo oír música alta de fondo, risas, voces de otras personas. Sofía, ¿estás en una fiesta? ¿Con quién dejaste a mi hijo? Doctor, relájese. Mateo es independiente. Sabe cuidarse solo. La llamada se cortó de nuevo y esta vez Sofía no atendió más. Durante el vuelo, Alejandro recordó con dolorosos detalles las últimas conversaciones con Elena. Ella estaba internada, ya muy débil, pero aún se preocupaba obsesivamente por Mateo. Alejandro, me estoy muriendo, pero esto no puede destruir a nuestro niño. Va a necesitar mucho amor, mucha paciencia. Por favor, no dejes que el trabajo te consuma. Mateo necesitará a su padre más que nunca. Alejandro lo había prometido. Sostuvo la mano fría de Elena y juró que Mateo siempre sería su prioridad absoluta. Voy a cuidarlo como tú lo harías. Prometo que nunca se sentirá abandonado. Pero después del funeral, el dolor fue tanto que Alejandro se sumergió en el trabajo como en una droga. Viajes constantes, congresos internacionales, guardias extras, cualquier cosa para no estar en casa recordando a su esposa muerta. Cada rincón de la mansión gritaba el nombre de Elena, su habitación, la cocina donde ella preparaba desayunos especiales los domingos, el jardín donde ella y Mateo plantaban flores juntos. Alejandro huía de casa como si huyera de fantasmas y Mateo, traumatizado por la muerte de su madre, quedó en manos de Sofía. Alejandro había entrevistado a varias candidatas para cuidar de Mateo. Sofía se destacó de inmediato. Tenía un currículum impecable. Dijo haber trabajado para otras familias de médicos. Presentó referencias telefónicas de antiguos empleadores que hablaron maravillas de ella. Cobró un sueldo alto, 4.000 reales por mes, pero prometió dedicación integral. Doctor Alejandro, había dicho Sofía durante la entrevista, sé exactamente cómo tratar con niños traumatizados. Perdí a mi madre cuando tenía 8 años, así que entiendo el dolor que Mateo está sintiendo. Lo trataré como si fuera mi propio hijo. Alejandro confió. Sofía parecía tan sincera, tan profesional, conocía términos psicológicos.
Hablaba sobre la elaboración del duelo infantil y la resignificación de la pérdida. Alejandro pensó que había encontrado a la persona perfecta. ¡Qué idiota había sido! El taxi del aeropuerto voló por las calles de Santiago en la madrugada lluviosa. Alejandro pagó 200 reales de carrera para que el conductor acelerara. «Es una emergencia. Mi hijo está muy mal», explicó al conductor. Un hombre de 50 años con una foto de su familia en el tablero entendió de inmediato. «Relájese, doctor. Mi hijo también lo es todo para mí. Llegaremos rapidito». Cuando llegaron a la mansión, eran las 4 de la mañana. La casa estaba completamente a oscuras, silenciosa como un cementerio. Alejandro pagó la carrera y corrió hacia la puerta. Sus manos temblaban tanto que se le cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir. Dentro de la casa, el olor era extraño, una mezcla de comida en mal estado, cigarrillo y algo que Alejandro no lograba identificar. La sala estaba desordenada, con vasos sucios en la mesa de centro, un cenicero lleno, botellas de vino vacías esparcidas por el suelo. Alejandro subió las escaleras de 2 en 2 escalones, gritando por Mateo. La habitación del niño estaba vacía. La cama, que solía estar siempre ordenada con las sábanas de DC Comics que Mateo adoraba, parecía no haber sido cambiada en semanas. Las sábanas estaban amarillentas, con manchas sospechosas, y el olor era nauseabundo. Alejandro corrió a la habitación de Sofía. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Sofía dormía profundamente, aún vestida con la ropa de la noche anterior. Un vestido caro que Alejandro no recordaba haber visto antes. Tacones altos tirados en el suelo. Un bolso de diseñador abierto con billetes esparcidos. ¡Sofía! Alejandro la sacudió con fuerza. ¿Dónde está mi hijo? Sofía se despertó asustada, con los ojos inyectados, el pelo despeinado y un fuerte olor a alcohol y cigarrillo. Doctor Alejandro, volvió temprano. ¿Qué hora es? Parecía genuinamente confundida sobre dónde estaba. Son las 4 de la mañana. ¿Dónde está Mateo? Alejandro estaba perdiendo la paciencia. Mateo. Sofía se frotó los ojos, fingiendo intentar recordar. Ah, sí, Mateo. Debe estar durmiendo en su cuarto o quizás en la sala viendo dibujos animados. Sabe cómo son los niños, ¿no? Su cuarto está vacío, Sofía. Y tú estabas aquí bebiendo mientras mi hijo estaba quién sabe dónde. Alejandro sentía ganas de estrangular a esa mujer. Ah. Sofía se desperezó sin prisa, como si no fuera nada grave. Mateo a veces duerme en el lavadero cuando tiene pesadillas. Es un hábito extraño que desarrolló después de que la señora Elena murió. Yo lo dejo, pobrecito. Al menos deja de llorar. Alejandro corrió hacia el lavadero en el fondo de la casa, con el corazón latiendo descontroladamente. Abrió la puerta y casi se desmaya con lo que vio. Allí estaba Mateo, su bebé de 6 años, acurrucado en un colchón delgado y sucio en el suelo helado. El niño estaba despierto, con los ojos grandes y asustados brillando en la penumbra, vestido solo con una camiseta delgada y unos calzoncillos sucios. Mateo. Alejandro se arrodilló junto a su hijo. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Lo que vio lo destrozó por completo. Mateo estaba irreconocible. El niño regordete y risueño que había dejado una semana atrás parecía un fantasma esquelético. Las mejillas, que antes eran gorditas y rosadas como las de Elena, ahora estaban hundidas como cráteres. Los brazos estaban tan delgados que Alejandro podía ver cada hueso, cada vena sobresaliendo bajo la piel pálida. Las piernitas parecían ramitas que podrían romperse al menor toque. Los ojos, antes brillantes y traviesos, eran 2 pozos oscuros en un rostro cadavérico. «Papá». La voz de Mateo era un susurro débil y irreconocible. ¿Volviste de verdad o estoy soñando de nuevo? Sueño mucho que vuelves, pero después me despierto y no estás aquí.
Alejandro sostuvo a su hijo en brazos y casi lloró al sentir lo ligero que estaba. Era como sostener un pajarito herido. Mateo no pesaba más que un niño de 3 años. Soy papá de verdad, mi amor. Papá está aquí y nunca más se irá. Mateo comenzó a llorar en voz baja, pero era un llanto sin fuerza, sin lágrimas, como si su cuerpo ya no tuviera energía ni para producir lágrimas. Papá, intenté ser fuerte, como me dijiste antes de viajar. Lo intenté mucho, pero tengo tanta hambre que me duele la barriga. Y Sofía dijo que te había sido para siempre, como se fue mamá, que tenía que aprender a arreglármela solo, porque nadie aguanta a un niño llorón. Alejandro sintió que su corazón se rompía en millones de pedazos. Mateo, papá nunca, nunca te abandonará, nunca. ¿Quién te dijo esa mentira horrible? Sofía dijo que soy un estorbo. Sollozó Mateo en el hombro de Alejandro, que estás cansado de mí desde que mamá murió. Dijo que si no dejaba de llorar por mamá y de hacerme pipí en la cama, me ibas a dar a un orfanato, porque nadie aguanta a un niño problemático. Alejandro tembló de ira. ¿Cómo se atrevió Sofía a decir esas cosas crueles a un niño de 6 años que había perdido a su madre? Mateo, mírame a los ojos. Alejandro sostuvo el rostro delgado de su hijo entre sus manos. Tú eres lo más importante en la vida de papá. Te amo más que a nada en el mundo, más que a cualquier trabajo, más que a cualquier cosa, y jamás, jamás te abandonaré. ¿Entendiste? Mateo asintió débilmente. Pero papá, ¿y si sigo haciéndome pipí en la cama? Sofía dijo que eso es asqueroso, que por eso merezco dormir aquí en el suelo como un perro. Alejandro sintió ganas de matar a Sofía con sus propias manos. Mateo, hacerse pipí en la cama es normal cuando perdemos a alguien que amamos. Mucho. No hay ningún problema. Papá cuidará de ti, cambiará cuantas sábanas sea necesario y dormirás en tu cama cómoda, calentita, con tus ositos. Sofía apareció en la puerta del lavadero, irritada por haber sido despertada. Doctor Alejandro, ¿qué es esta escena dramática? Mateo, deja de llorar y ve a bañarte. Hueles a pipí. Andrés se levantó lentamente, aún sosteniendo a Mateo, y miró a Sofía con un odio que ella nunca había visto. Sofía, ¿por qué mi hijo está durmiendo en el lavadero como un animal? Su voz era baja, controlada, pero cargada de amenaza. Porque se hace pipí en la cama todas las noches y no voy a lavar sábanas todos los días, respondió Sofía con total desdén. Es más práctico que duerma aquí hasta que aprenda a controlarse. Además, a él le gusta estar aquí. Es su rincón. Alejandro no podía creer la frialdad de esa mujer. Tiene 6 años, Sofía. Perdió a su madre hace un año. Es normal que tenga regresiones. Cualquier persona con un mínimo de humanidad lo entendería. ¿Humanidad? Sofía se rió con sarcasmo. Doctor, en mi época los niños no tenían tantas tonterías. Se murió. La vida continúa. Quedarse llorando y haciéndose pipí en la cama no traerá a nadie de vuelta. Los niños necesitan mano firme, no mimos. Alejandro sentía ganas de estrangular a esa mujer, pero Mateo estaba en sus brazos, temblando de miedo. Sal de mi camino. Voy a bañar a mi hijo y a darle de comer. En la cocina, Alejandro abrió el refrigerador, buscando comida para Mateo. Lo que encontró lo sorprendió aún más. Solo 2 manzanas marchitas, un pote de yogur vencido hace una semana y restos de una pizza que parecían tener al menos 5 días. El refrigerador que siempre mantenía lleno de alimentos nutritivos para Mateo estaba prácticamente vacío. Sofía, ¿dónde está la comida que dejo dinero para comprar? Te transferí 2,000 reales la semana pasada solo para la alimentación de Mateo. Alejandro mostró el comprobante en su celular. Se acabó, respondió Sofía secamente, sin mostrar ninguna vergüenza. Mateo no come bien de todos modos. Se la pasa con náuseas, vomitando. No vale la pena gastar tanto dinero en comida cara que va a la basura. Alejandro abrió todos los gabinetes de la cocina.
Encontró solo algunas galletas viejas y enmohecidas, un paquete de fideos instantáneos y 2 latas de sardinas vencidas. Sofía, ¿dónde está el dinero que envío para la casa? ¿Dinero? Sofía fingió no entender. ¿Qué dinero, doctor? Lo uso todo para los gastos de la casa, luz, agua, gas, supermercado, todo es muy caro. Papá, Mateo tiró de la camisa de Alejandro con dedos temblorosos. ¿Puedo comer una galleta? Solo una pequeñita. Prometo no vomitar esta vez. La desesperación en la voz del niño partió el corazón de Alejandro. Claro, hijo. Puedes comer cuantas quieras. Alejandro abrió el paquete de galletas. Mateo tomó una con ambas manos, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y mordió lentamente, masticando con dificultad. Sofía puso los ojos en blanco. ¿Ve, doctor? Mateo hace drama por todo. Actúa como si se estuviera muriendo de hambre cuando tiene comida disponible. Es pura manipulación. Alejandro observó a Mateo masticando la galleta seca con enorme dificultad, atragantándose varias veces, y se dio cuenta de que el niño realmente tenía problemas para tragar. Mateo no puede comer bien, Sofía. Necesita ayuda médica, comida apropiada, no críticas. ¿Médica? Sofía se rió. Doctor Alejandro, usted que es médico debería saber que no hay nada malo con Mateo. Es terco, dramático, solo eso. Cuando tenga hambre de verdad, comerá cualquier cosa. Alejandro tomó a Mateo en brazos de nuevo. Vamos al hospital ahora. Quiero que un pediatra examine a mi hijo por completo. Sofía frunció el ceño, pareciendo preocupada por primera vez. Hospital. Doctor, no es necesario. Mateo está bien, solo un poco flaquito. Los niños pasan por fases. ¿Fases? Explotó Alejandro, asustando a Mateo, quien se acurrucó en los brazos de su padre. Mi hijo está desnutrido, traumatizado, durmiendo en el suelo del lavadero. ¿Y tú llamas a eso una fase? Sofía retrocedió tambaleándose, claramente aún bajo el efecto del alcohol de la noche anterior. Doctor Alejandro, usted no sabe lo difícil que es cuidar de Mateo en el día a día. No colabora en nada, no obedece, solo quiere pasarse el tiempo llorando por su madre muerta. Es agotador. Deja de hablar así de mi esposa, gritó Alejandro, perdiendo completamente el control. Mateo comenzó a temblar en los brazos de su padre, asustado por el grito. Alejandro respiró hondo, intentando calmarse por el bien de su hijo. Mateo, papá no está enojado contigo. Papá está enojado con Sofía porque no te cuidó bien. El niño asintió, aún temblando. Papá, susurró Mateo al oído de Alejandro. Sofía me dio un remedio para que dejara de llorar. Dijo que era una vitamina, que me haría fuerte como Spider-Man, pero después me sentía muy mareado y dormía todo el día. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. ¿Qué tipo de remedio, Mateo? El niño pensó por un momento, frunciendo su pequeña frente. Eran las gotitas que mamá tomaba cuando se ponía nerviosa antes de dormir. Sofía dijo que ahora eran mías, que los niños que lloran demasiado necesitan un remedio para calmarse. Alejandro apenas podía respirar. Sofía le había dado ansiolíticos controlados, medicamentos de venta bajo receta, a un niño de 6 años, medicamentos que podrían haber causado una sobredosis, coma, incluso la muerte. Mateo, ¿cuándo tomabas ese remedio? Todos los días, papá, por la mañana cuando me despertaba llorando por mamá, por la noche antes de dormir y a veces en el almuerzo también cuando lloraba mucho o me hacía pipí en los pantalones. Mateo hablaba como si fuera lo más normal del mundo. Alejandro miró a Sofía con un odio asesino. ¿Drogaste a mi hijo con ansiolíticos? ¿Tienes idea de que podrías haberlo matado? Sofía se encogió de hombros. Eran solo unas gotitas para que se calmara. No hice nada malo. Alejandro encendió el auto con las manos temblando de ira y desesperación. Mateo, vamos al hospital ahora. El médico te cuidará. Te pondrá bien. Mateo sostuvo la mano de su padre con fuerza. Papá, ¿ya no vas a viajar más?
Me da mucho miedo cuando te vas. Me quedo solo con Sofía y ella se enoja mucho conmigo. No, hijo, papá no viajará más sin ti, nunca más. Alejandro hizo una promesa silenciosa, mirando por el retrovisor al hijo esquelético en el asiento trasero. Quien había maltratado a Mateo de esa manera lo pagaría caro, muy, muy caro. En el hospital, el pediatra doctor Ricardo Morales examinó a Mateo con una expresión cada vez más grave. Alejandro observaba en silencio mientras el médico pesaba al niño, medía su altura, probaba sus reflejos y hacía preguntas delicadas. Mateo estaba visiblemente asustado, aferrado al brazo de su padre, como si temiera separarse de él en cualquier momento. Los números en la balanza digital fueron un golpe en el estómago para Alejandro, 15 kilos. Mateo pesaba solo 15 kilos a los 6 años de edad. El promedio para su edad era de 22 kilos. Alejandro vio al médico anotar en el expediente con una expresión sombría: desnutrición severa, pérdida de peso superior al 30%. Papá, ¿por qué todos se ponen tristes cuando me pesan?, preguntó Mateo con la inocencia devastadora de un niño que no entendía la gravedad de su situación. Alejandro se tragó las lágrimas y acarició el cabello ralo de su hijo. Solo quieren ayudarte a ponerte fuerte de nuevo, mi amor. El doctor Morales continuó el examen, probando los reflejos de Mateo con un pequeño martillo. Los reflejos eran lentos, otra señal de la desnutrición prolongada. Cuando examinó la boca de Mateo, encontró signos de deshidratación crónica y deficiencia vitamínica. Las encías estaban pálidas, casi blancas. Doctor Vargas, dijo el colega después de 40 minutos de examen minucioso, necesito ser directo con usted. Mateo presenta desnutrición severa, deshidratación moderada y signos evidentes de medicación inadecuada. Su peso está un 40% por debajo del ideal para su edad. Esto no sucede en una semana. El doctor Morales bajó la voz, mirando directamente a los ojos de Alejandro. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente observó a su hijo comiendo una comida completa? Alejandro sintió que su rostro ardía de vergüenza. Intentó recordar, pero los recuerdos eran confusos. En los últimos meses, siempre que estaba en casa, Mateo parecía estar durmiendo o en su cuarto. Sofía siempre decía que ya había comido, que estaba bien. Viajé por 5 días, pero no había notado que estaba adelgazando tanto. El pediatra frunció el ceño, haciendo más anotaciones. Doctor Vargas, esta desnutrición es progresiva. Por el estado de sus uñas quebradizas, cabello sin brillo y piel reseca, diría que Mateo no se alimenta adecuadamente desde hace al menos 2 meses, quizás más. 2 meses. Alejandro sintió que el mundo giraba. Había pasado un año entero desde que Elena murió. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de que su propio hijo se estaba consumiendo justo frente a él? Doctor, continuó Morales, mostrando el resultado de un análisis de sangre que había pedido con urgencia. Encontré también trazas significativas de benzodiazepinas en la sangre de Mateo. La cantidad sugiere un uso regular y prolongado. Alguien le ha estado dando medicación controlada durante semanas, quizás meses. Esto es extremadamente peligroso en niños. Puede causar dependencia, problemas cognitivos, incluso coma. Alejandro apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. La cuidadora admitió que le daba gotitas para que se calmara. Usaba los medicamentos que quedaron de mi difunta esposa. La voz de Alejandro salió estrangulada. Medicamentos para la ansiedad, de venta bajo receta. El doctor Morales negó con la cabeza, visiblemente indignado. Doctor Vargas, eso es criminal. Esos medicamentos pueden haber causado daños neurológicos permanentes. Voy a solicitar una batería completa de exámenes, resonancia magnética, electroencefalograma, pruebas cognitivas. Se detuvo, mirando con pena a Mateo, que jugaba distraído con un osito de peluche. Y me veré obligado a notificar al consejo tutelar.
Es el protocolo en casos de negligencia infantil. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Negligencia? Doctor, yo no sabía que esto estaba sucediendo. Confiaba completamente en Sofía. Tenía referencias, experiencia. Entiendo la situación, doctor. Vargas, pero legalmente usted es responsable de Mateo. El niño se encuentra en un estado grave de abandono nutricional y medicamentoso. El pediatra hizo más anotaciones en el expediente. Voy a internar a Mateo por una semana para hidratación, seguimiento nutricional y desintoxicación de la medicación. Y doctor Vargas, usted también necesita ayuda psicológica. Mateo me contó cosas muy preocupantes sobre el ambiente en casa. Alejandro se sentó pesadamente en la silla junto a la camilla, donde Mateo estaba acostado. Su hijo parecía tan pequeño, tan frágil en ese ambiente hospitalario. Sus bracitos eran tan delgados que las venas parecían dibujos azules bajo la piel translúcida. ¿Mateo le contó qué? El doctor Morales miró a Mateo, que estaba absorto tratando de hacer que el osito se mantuviera en pie. Dijo que dormía en el suelo, que la cuidadora le gritaba cuando lloraba por su madre, que pasaba días enteros encerrado en su cuarto. Doctor Vargas, esto caracteriza maltrato psicológico, además de la negligencia física. Mientras Mateo dormía sedado en la habitación del hospital, conectado a sueros de hidratación y monitoreado por aparatos que emitían pitidos constantes, Alejandro salió al pasillo y llamó a su abogado, el LIC, Javier Castillo. Sus manos temblaban tanto que se le cayó el teléfono 2 veces antes de poder marcar. Javier, necesito tu ayuda urgente. Voy a despedir a la cuidadora de Mateo y quiero demandarla por todo lo posible. La voz de Alejandro salía entrecortada, cargada de una ira que nunca había sentido antes. Alejandro, cálmate. Estás en el hospital. Cuéntame bien qué pasó. Alejandro relató todo. La desnutrición severa, la medicación inadecuada, las crueldades psicológicas, el abandono emocional. Con cada detalle que contaba, sentía la ira crecer como un incendio descontrolado. Javier silbó suavemente al otro lado de la línea. Amigo, esto es grave, muy grave. Estamos hablando de maltrato. Ejercicio irregular de cuidados médicos. Podría ser incluso tentativa de homicidio culposo. Pero, Alejandro, tú también estás en una situación vulnerable. El consejo tutelar puede que no te hayas dado cuenta de la situación. Alejandro sabía que Javier tenía razón. Había fallado miserablemente como padre. Mientras huía de su propio dolor, sumergiéndose en el trabajo, entregó a su hijo, el único pedazo vivo de Elena que le quedaba, en manos de una persona cruel y calculadora. Javier, no importa lo que me pase a mí, necesito descubrir todo sobre esta Sofía. Estoy absolutamente seguro de que esconde mucho más. Déjamelo a mí. Pondré a un investigador privado a rastrear su vida por completo. Nombre completo, Ruth, antecedentes penales, todo. Javier hizo una pausa. Alejandro, ¿tienes sus datos? Alejandro se dio cuenta con horror de que no sabía ni el apellido completo de Sofía. Se presentó como Sofía Rojas cuando la contraté, pero nunca le pedí documentos oficiales. Nunca hice una verificación de antecedentes. ¡Qué idiota! ¡Qué padre tan irresponsable fui! La culpa era como ácido corroyendo su pecho. Alejandro, deja de culparte ahora. Estabas de luto, vulnerable. Concéntrate en lo que importa, proteger a Mateo y hacer justicia. Javier siempre era práctico. Envíame cualquier información que tengas, teléfono, dirección, lo que sea. De vuelta en la habitación, Alejandro encontró a Mateo despierto, mirando asustado los aparatos que monitoreaban sus signos vitales. Los pitidos rítmicos parecían una macabra cuenta regresiva. «Papá, ¿me voy a morir como mamá? ¿Por eso tengo estos aparatos pegados a mí?» La pregunta inocente destrozó el corazón de Alejandro. Recordó los últimos días de Elena en el hospital, conectada a aparatos similares, luchando una batalla que sabía que estaba perdiendo. «No, mi amor, no te vas a morir.
Estos aparatos son para ayudarte a ponerte fuerte de nuevo. Papá promete que te vas a poner bien. Papá, susurró Mateo, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. ¿Puedo contarte algo que hacía Sofía, pero me dijo que era nuestro secreto? Alejandro asintió, preparándose mentalmente para escuchar más horrores. Ella tomaba fotos de toda la casa con su celular, de los cuadros bonitos, de los vinos que guardas en esa sala especial, de las joyas brillantes de mamá que están en la cajita. Mateo hablaba en voz baja, como si todavía tuviera miedo de que Sofía apareciera. Le pregunté por qué, y me dijo que era para mostrarles a sus amigas lo bonita que era nuestra casa. Pero me dijo que si te lo contaba te enojarías mucho conmigo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Mateo, ¿recuerdas algo más extraño que hiciera Sofía? El niño pensó por un momento, frunciendo su delgada frente. Hablaba mucho por teléfono en un idioma diferente. Parecía inglés como en las películas. Y a veces venían hombres extraños a casa cuando tú no estabas. Hombres grandes que hablaban bajo. Ella me mandaba a encerrarme en el cuarto y no hacer ruido. Mateo se detuvo, como si recordara algo malo. Una vez me hice pipí en los pantalones de miedo porque gritaron muy fuerte en la sala. Alejandro comenzaba a entender que Sofía no era solo una cuidadora negligente. Había algo mucho más siniestro, mucho más organizado, sucediendo en su propia casa. Mateo, ¿esos hombres se llevaban algo de la casa cuando se iban? Mateo asintió enérgicamente. Sí, una vez espié por la rendija de la puerta de mi cuarto. Pusieron el cuadro grande de la sala, ese, con flores de Mindosintoseb, colores que le gustaba a mamá, en una caja de madera y se lo llevaron en el auto. El cuadro. Alejandro lo recordó de inmediato. Era una obra original de un pintor famoso, valuada en más de 80,000 reales. Elena lo había comprado como regalo de aniversario de bodas después de meses de ahorrar en secreto. Era una de las pocas cosas que no podía mirar sin llorar de nostalgia. Alejandro sintió las manos temblar de ira, tomó el teléfono y llamó a casa con dedos que apenas lograban marcar los números. Sofía atendió al segundo tono, con voz irritada e impaciente. «Doctor Alejandro, ¿cómo está Mateo? Espero que los médicos hayan confirmado que no era nada serio. Los niños siempre exageran cuando quieren llamar la atención». La frialdad absoluta en su voz era impresionante, como si Mateo fuera solo un inconveniente menor en su vida. «Sofía, Mateo está internado con desnutrición severa e intoxicación por medicamentos. Necesito que te vayas de mi casa hoy mismo». ¿Cómo que irme? Sofía fingió sorpresa, pero Alejandro pudo detectar un cambio sutil en su tono, de irritación a una cautela calculada. «Doctor, cuidé de Mateo lo mejor que pude en las circunstancias. Si no está satisfecho con mi trabajo, podemos hablar de cambios en la rutina, un aumento de sueldo quizás». Alejandro respiró hondo, tratando de controlar su voz. «Sofía, drogaste a mi hijo con medicación controlada. Lo dejaste desnutrido al punto de necesitar hospitalización. Lo hiciste dormir en el suelo del lavadero como un animal. Eso no es trabajo mal hecho, eso es un crimen». Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando Sofía volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Ya no había fingimiento de sorpresa o preocupación. Estaba fría, calculadora, casi amenazante. «Doctor Alejandro, cuidado con las acusaciones graves que está haciendo. Mateo es un niño traumatizado que inventa historias fantasiosas. ¿Quién va a creer su palabra contra la mía? Todo el mundo creerá cuando vean sus exámenes médicos, los informes, las evidencias físicas», respondió Alejandro, tratando de mantener la voz firme. «Sofía, tienes 2 horas para salir de mi casa. Deja las llaves en la conserjería del edificio de al lado». Sofía se rió, pero fue una risa helada, sin ningún rastro de humor. «Doctor, se va a arrepentir amargamente de tratarme así. Sé muchas cosas sobre esta familia».
muchas cosas que podrían interesar a ciertas personas. La amenaza velada hizo que la sangre de Alejandro hirviera. «¿Me estás amenazando?» «¿Sofía?» Pero la llamada ya se había cortado. Alejandro se quedó mirando el teléfono con la sensación de que acababa de pinchar a una serpiente venenosa que estaba a punto de mostrar sus colmillos. 3 horas después, Alejandro llegó a casa acompañado del LIC, Javier y 2 guardias de seguridad profesionales que el abogado había contratado. Hombres grandes, serios, que conocían bien las situaciones de conflicto. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si hubiera estado abandonada durante años. Las llaves estaban realmente en la conserjería, como habían acordado, pero cuando entraron en la mansión, Alejandro sufrió un shock que lo hizo tambalearse. Varios objetos habían desaparecido, dejando marcas claras en las paredes y muebles donde solían estar. El cuadro que Mateo había mencionado ya no estaba en la pared de la sala. Solo quedaba una marca rectangular más oscura en la pintura, como una cicatriz. Los vinos raros de la bodega privada estaban a la mitad. Las botellas más caras y valiosas habían desaparecido, dejando solo los vinos comunes. Alejandro subió corriendo a la habitación que había compartido con Elena. La caja fuerte estaba abierta de par en par y completamente vacía. Las joyas de Elena, incluyendo el anillo de compromiso de diamantes de 200.000 reales, los aretes de perlas que pertenecieron a su abuela, el collar de esmeraldas que él le había regalado en su último cumpleaños, todo había desaparecido. «Dios mío», susurró Alejandro, sosteniendo la puerta de la caja fuerte vacía. Robó todo lo que quedaba de Elena. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, una mezcla devastadora de ira y dolor. El LIC. Javier ya estaba recorriendo la casa, fotografiando metódicamente las evidencias con su celular. «Alejandro, esto ahora es un caso serio de policía. Ella no es solo una mala cuidadora, es una criminal profesional altamente organizada». Alejandro subió a la oficina donde guardaba equipos médicos caros para eventuales emergencias en casa. La sala parecía haber sido saqueada por ladrones profesionales. Faltaba un desfibrilador portátil de 20.000 reales, monitores cardíacos de última generación, incluso medicamentos controlados que mantenía en una caja fuerte específica para urgencias médicas. «Javier, ¿cómo fui tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que me estaban robando sistemáticamente en mi propia casa?» Alejandro se sentó en la silla de la oficina, completamente devastado. «¿Qué clase de padre soy?» El abogado puso una mano en el hombro de su amigo. «Alejandro, estabas en un duelo profundo, vulnerable, desesperado por ayuda. Personas como esta, Sofía, se especializan en identificar y explotar exactamente esos momentos de fragilidad». Alejandro llamó al investigador privado que Javier había recomendado. «Señor Ríos, ¿consiguió alguna información sobre Sofía Rojas?» La voz del investigador era seria, profesional. «Doctor Vargas, encontré varias cosas muy interesantes y perturbadoras. Primero, su nombre verdadero es Sofía Cristina Valenzuela Pérez. Tiene múltiples antecedentes policiales por estafa, hurto calificado y ejercicio ilegal de la medicina en al menos 4 estados diferentes». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. «¿Algo más, señor Ríos?» «Sí, doctor. Mantiene un perfil extremadamente activo en las redes sociales como influencer de medicina alternativa y terapias holísticas. Se hace pasar por terapeuta titulada, usa títulos falsos y cobra hasta 2.000 reales por consulta en línea. Tiene más de 50.000 seguidores que le creen ciegamente». 50.000 seguidores. Alejandro no podía procesar la información. «Señor Ríos, envíeme todo lo que encontró por correo electrónico. Todo. Ya se lo estoy enviando, doctor. Pero hay algo que lo va a impactar profundamente.
Publica fotos de su casa regularmente, como si fuera la casa de ella. Y hay algo mucho peor. Vende productos y tratamientos milagrosos, específicamente para familias de niños con cáncer. Alejandro casi deja caer el teléfono. Sofía estaba usando la misma enfermedad que había matado a Elena, el cáncer que destruyó a su familia para ganar dinero, engañando a otras familias desesperadas en situaciones similares. Cuando abrió el correo electrónico en la computadora de la oficina, Alejandro quedó impactado por la sofisticación del esquema criminal de Sofía. Su perfil de Instagram tenía 53,000 seguidores. Se presentaba como Doctora Sofía Santana, terapeuta holística y especialista en medicina integrativa, y publicaba fotos lujosas de una vida completamente ficticia. Muchas fotos eran de la propia casa de Alejandro. Sofía posaba en la sala de estar, en la cocina gourmet, en el jardín con piscina, siempre con leyendas mentirosas y elaboradas. «Mi casa es mi templo de sanación y energía positiva», decía una leyenda. «Aquí recibo a mis pacientes especiales para tratamientos personalizados y únicos». Pero lo que más impactó y asqueó a Alejandro fueron las publicaciones específicas sobre el cáncer. Sofía vendía un protocolo revolucionario de cura natural del cáncer infantil por $5,000. Prometía una cura completa en 60 días, sin quimioterapia perjudicial y una recuperación total a través de energías naturales. En los comentarios, decenas de familias desesperadas pedían ayuda. Contaban historias desgarradoras de hijos enfermos, imploraban por milagros, ofrecían todos sus ahorros por la esperanza de salvar a sus bebés. Esta maldita psicópata se está aprovechando de familias como la nuestra lo fue, murmuró Alejandro, recordando con dolor los terribles meses de quimioterapia de Elena, las noches en vela en el hospital, la desesperación de ver a la mujer que amaba consumirse a pesar de todos los tratamientos médicos. Javier, esto no puede quedar así. Está literalmente matando gente con estas mentiras. El leak. Javier estaba leyendo las publicaciones con creciente indignación. Alejandro, esto es charlatanería criminal, ejercicio ilegal de la medicina. Podría ser incluso homicidio cuando los pacientes abandonan tratamientos reales. Podemos demandarla civil y criminalmente por una docena de delitos diferentes. Alejandro siguió revisando el perfil y encontró algo que le provocó una náusea física violenta. Sofía había publicado una foto de Elena. Era una foto que Alejandro no recordaba haber visto, probablemente tomada en secreto con un celular durante el periodo en que Elena estaba en tratamiento. Quizás cuando Sofía visitó la casa una vez antes de ser contratada. En la leyenda, Sofía escribía con un cinismo repugnante: «Una de mis pacientes especiales que logró vencer el cáncer con mi protocolo natural revolucionario. Desafortunadamente, abandonó mi tratamiento en la etapa final y optó por la medicina tradicional agresiva que terminó siendo fatal para su organismo. Si hubiera continuado conmigo hasta el final, ciertamente estaría viva y saludable hoy junto a su familia». Alejandro sintió una ira tan intensa que comenzó a temblar físicamente. Sofía estaba usando la imagen de su esposa muerta para vender tratamientos fraudulentos, mintiendo descaradamente sobre haber tratado a Elena, culpando de su muerte a la medicina tradicional que realmente intentó salvarla. «Javier, voy a destruir a esta mujer por completo. No quedará impune después de todo lo que le hizo a mi familia». La voz de Alejandro salió cargada de una determinación férrea que el abogado nunca había visto en su amigo. «Calma, Alejandro. Haremos esto de la manera correcta, a través de la justicia, con pruebas sólidas». Javier continuó investigando el perfil en línea. «Mira esto. Tiene un sitio web profesional donde vende consultas y tratamientos en línea.
Cobra 2.000 reales por sesión de sanación energética, 3.000 por el protocolo completo de regeneración celular. Tiene cientos de testimonios falsos. Promete curar cáncer, VIH, depresión severa, incluso autismo. Alejandro estaba descubriendo que Sofía no era solo una ladrona común y oportunista. Era una criminal altamente sofisticada y organizada, que se especializaba en identificar y explotar familias en momentos de vulnerabilidad extrema. Duelos, enfermedades graves, crisis familiares. El investigador volvió a llamar con más información. Doctor, conseguí la dirección actual de Sofía. Vive en un apartamento de lujo alquilado en Vitacura, uno de los barrios más caros de Santiago. Por lo que descubrí, se muda de ciudad sistemáticamente cada 2 o 3 años. Antes de Santiago, estuvo en Montevideo haciendo exactamente lo mismo. Antes de eso, en Viña del Mar. ¿Lo mismo?, preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la terrible respuesta. Sí, doctor. Tiene un modus operandi bien definido. Se infiltra en familias ricas y emocionalmente vulnerables, generalmente viudos recientes con hijos pequeños. Gana su confianza, roba sistemáticamente todo lo que puede durante meses, traumatiza a los niños y luego desaparece a otra ciudad cuando siente que va a ser descubierta. André colgó el teléfono con una determinación que ardía como hierro al rojo vivo. Encontré al menos 5 familias que fueron víctimas de ella en los últimos 8 años, todas con el mismo patrón: padres viudos, niños traumatizados, robos cuantiosos, abandono emocional de los niños. Sofía no era solo una criminal, era una depredadora en serie que se especializaba en cazar y destruir familias ya destrozadas por la tragedia. Y había elegido a la familia equivocada para atacar esta vez. Javier, quiero demandarla por absolutamente todo: hurto calificado, maltrato infantil, ejercicio ilegal de la medicina, uso indebido de imagen, estafa a escala industrial, asociación ilícita. La voz de Alejandro era firme como el acero. Quiero que pague por cada lágrima que hizo llorar a mi hijo. El abogado asintió. Y Alejandro, creo que deberíamos contactar a las otras familias víctimas. Si logramos organizar una demanda colectiva, no se escapa de ninguna manera. Alejandro miró por la ventana de la oficina, observando el jardín, donde Elena y Mateo solían jugar juntos los domingos soleados, antes de que la enfermedad lo destruyera todo. Sofía había violado no solo su casa y sus bienes materiales, sino los recuerdos más sagrados y preciosos de su familia. Javier, quiero más que justicia legal. Quiero que sea completamente expuesta públicamente. Quiero que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de monstruo es esta mujer. Alejandro se sentó en la silla, planeando metódicamente. Tienes 50.000 seguidores que confían en ella. Si logramos exponer públicamente todas sus mentiras, podemos salvar cientos de vidas. Alejandro, tienes razón. No solo está robando dinero, está vendiendo falsas esperanzas a personas en absoluta desesperación, haciéndoles abandonar tratamientos médicos reales. En LIC, Javier estaba totalmente comprometido con la causa. Vamos a destruir este esquema criminal por completo. Alejandro volvió al hospital ya con un plan formado en su mente. Encontró a Mateo despierto, jugando lentamente con el osito de peluche que la enfermera le había dado, todavía conectado a los aparatos de monitoreo. Papá, ¿cuándo voy a casa de verdad? Pronto, mi amor. Pero antes, papá necesita resolver algunas cosas importantes sobre Sofía. Alejandro besó la frente de su hijo. Ella no nos molestará nunca más. ¿Se fue para siempre?, preguntó Mateo con una esperanza genuina brillando en sus ojos hundidos. Sí, se fue y nunca más volverá. Papá lo promete solemnemente. Mateo sonrió por primera vez en 1900. Mucho tiempo. Una sonrisa débil pero real. Papá, ¿puedo contarte un secreto que nunca le he contado a nadie? Mateo miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos.
Nunca me gustó Sofía desde el primer día. Hablaba bonito y sonreía cuando tú estabas, pero cuando estábamos solos se convertía en una persona completamente diferente. Era muy, muy mala conmigo. Alejandro acarició el cabello ralo de su hijo. Mateo, papá descubrió que Sofía no era una buena persona de verdad. Estaba haciendo muchas cosas malas en nuestra casa, mintiéndole a mucha gente, pero ahora va a pagar caro por todo lo que te hizo a ti y a nuestra familia. Esa noche, Alejandro no pudo pegar un ojo. Se quedó despierto investigando obsesivamente más sobre Sofía en las redes sociales, catalogando metódicamente cada mentira, cada producto falso que vendía, cada familia que potencialmente había destruido. Encontró comentarios devastadores de personas que habían perdido a seres queridos después de abandonar tratamientos médicos convencionales para seguir los protocolos milagrosos de Sofía. Una madre de Viña del Mar escribió con un dolor punzante: mi hija de 12 años murió de leucemia porque creí que Sofía podía curarla naturalmente con hierbas y energías. Gasté 22,000 reales en tratamientos falsos mientras mi bebé moría lentamente. Esa mujer es un demonio disfrazado de ángel. Alejandro sintió lágrimas de ira e indignación quemando sus ojos. ¿Cuántas familias había destruido Sofía a lo largo de los años? ¿Cuántos niños como Mateo había traumatizado psicológicamente? ¿Cuántos enfermos había matado indirectamente con sus mentiras criminales? Tomó una decisión final e irrevocable. Sofía no solo sería procesada en los tribunales, sería completamente aniquilada públicamente, expuesta como la criminal que realmente era. Alejandro usaría toda su influencia como médico respetado, todos sus contactos profesionales, toda su red de relaciones para exponer la verdad sobre esa psicópata. Y sabía exactamente cómo hacerlo de manera devastadora y definitiva. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta a este video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro pasó los 3 días siguientes como un hombre poseído por la sed de justicia. Mientras Mateo se recuperaba en el hospital, él investigaba obsesivamente cada detalle de la vida criminal de Sofía. Pero lo que descubrió fue mucho peor de lo que imaginaba. Al segundo día, sonó su teléfono. Era Sofía. Doctor Alejandro. Su voz era diferente, fría, calculadora. Espero que esté reflexionando sobre las acusaciones precipitadas que hizo en mi contra. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Sofía, ¿tienes el coraje de llamarme después de lo que le hiciste a mi hijo? Su hijo está bien ahora, ¿no es así? Yo salvé a Mateo de una depresión profunda. Sin mi ayuda, se habría matado de tanto llorar por su madre. La crueldad casual en su voz era impresionante. Pero, doctor Alejandro, necesito que sepa que tengo algunas fotos muy interesantes. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué fotos? Sofía se rió en voz baja. Fotos suyas con algunas pacientes en situaciones comprometedoras. Sería una lástima que llegaran al colegio médico, ¿no cree? ¿Me estás chantajeando? Alejandro apenas podía creerlo. Estoy tratando de proteger su reputación, doctor. Retire las acusaciones en mi contra o estas fotos podrían filtrarse accidentalmente. La llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, temblando de ira. ¿De qué fotos hablaba? Él nunca había hecho nada inapropiado con sus pacientes. Entonces se dio cuenta. Sofía estaba mintiendo, tratando de intimidarlo con mentiras. Era aún más psicópata de lo que imaginaba. El señor Ríos, el investigador, llegó con revelaciones devastadoras. Doctor Vargas, descubrí algo impactante. Sofía no solo roba y maltrata a los niños, lo documenta todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo que lo documenta?
Filmaba a Mateo en secreto. Tiene videos de él llorando, pidiendo comida, siendo medicado a la fuerza. Usa esos videos como material de estudio para enseñar a otros criminales. Alejandro sintió náuseas. Mi hijo fue su conejillo de Indias. Peor que eso, doctor. Vende esos videos en grupos cerrados en la dark web a personas que disfrutan viendo a niños sufrir. Alejandro tuvo que agarrarse a la silla para no desmayarse. La maldad de Sofía no tenía límites. Conseguí acceso a algunas de sus conversaciones. Doctor, ¿quiere ver? El señor Ríos mostró capturas de pantalla de mensajes que hicieron que Alejandro quisiera vomitar. Sofía escribía a sus cómplices: el niño del médico está respondiendo bien al protocolo de sumisión. 2 semanas más y estará completamente quebrado psicológicamente. Alejandro leyó otros mensajes horribles. Aumenté la dosis de los calmantes. Casi ya no reacciona cuando le grito. Es interesante ver cómo los niños ricos se quiebran más rápido que los pobres. Había incluso una escala de eficiencia del trauma que Sofía había desarrollado. Doctor, continuó el señor Ríos, tiene una red de al menos 20 personas repartidas por todo Chile. Todos hacen lo mismo. Se infiltran en familias vulnerables y destruyen niños por placer y lucro. Alejandro no aguantó más. Corrió al baño y vomitó violentamente. Cuando volvió, estaba pálido como un fantasma. Señor Ríos, esa mujer debe ser detenida a cualquier costo. No es humana. En el hospital, Alejandro encontró a Mateo más animado, pero todavía frágil. Papá, tuve una pesadilla con Sofía de nuevo. Volvió y dijo que me iba a llevar. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza. Fue solo una pesadilla, mi amor. Ya no puede hacerte daño. Papá, susurró Mateo, ¿puedo contarte algo muy feo que hacía? Alejandro asintió, preparándose para más horrores. Me filmaba cuando lloraba. Decía que era para mostrarles a otros médicos lo enfermo mental que yo era. Alejandro sintió que su corazón se rompía. Mateo, tú nunca fuiste un enfermo mental. Eres un niño normal que perdió a su mamá. Es normal llorar. El niño miró a los ojos de su padre. Pero papá, ella dijo que tú también pensabas que yo estaba loco. Por eso viajabas siempre. La culpa golpeó a Alejandro como un martillo. Mateo, papá viajaba porque me dolía que mamá hubiera muerto. Pero eso estuvo muy mal. Tú eres lo más importante del mundo para mí. Mateo lloró de alivio en los brazos de su padre. El LIC. Javier llegó con novedades jurídicas preocupantes. Alejandro, Sofía está contraatacando. Contrató a un abogado caro y está difundiendo mentiras sobre ti en las redes sociales. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué tipo de mentiras? Está diciendo que abusabas de ella, que maltratabas a Mateo, que eres adicto a las drogas. Ya tiene más de 1000 compartidos. Alejandro no podía creer su audacia. Javier, eso es difamación criminal. Lo es, pero Alejandro, ella es inteligente. Está destruyendo tu reputación antes de que tú puedas destruir la de ella. El abogado parecía preocupado. Algunos pacientes tuyos ya cancelaron consultas. El hospital está recibiendo llamadas cuestionando tu idoneidad. Alejandro sintió que la desesperación se apoderaba de él. Sofía estaba usando sus propias armas en su contra. La destrucción de la reputación. Javier, tenemos que acelerar. Nuestro plan. Ella no puede ganar esta guerra. Esa noche, Alejandro recibió una llamada de la periodista Mónica Rivera. Doctor Vargas, vi las acusaciones que circulan en su contra. ¿Eso cambia algo en nuestra operación? Alejandro respiró hondo. Al contrario, Mónica, eso prueba que Sofía es aún más peligrosa de lo que pensábamos. Doctor, conseguí algo que le va a interesar mucho. Una ex empleada de Sofía aceptó hablar. Trabajó para el esquema criminal durante 2 años y lo sabe todo. Alejandro sintió renacer la esperanza. ¿Acepta grabar su testimonio? Más que eso, acepta aparecer en vivo en la exposición de Sofía. Tiene pruebas físicas, documentos, incluso grabaciones de audio.
Mónica estaba visiblemente emocionada. Doctor Vargas, esta mujer acabará con Sofía definitivamente. Alejandro apenas pudo dormir esa noche. A cada hora que pasaba, descubría nuevos horrores sobre Sofía. El señor Ríos había encontrado registros médicos falsos que ella usaba para probar que los niños víctimas tenían problemas mentales que justificaban la medicación. Peor aún, Sofía mantenía una base de datos con información detallada sobre cientos de familias vulnerables en todo el país. No trabajaba por impulso. Cada ataque era meticulosamente planeado. Al cuarto día, Alejandro recibió una llamada que lo dejó en estado de shock. Era el doctor Gabriel Núñez, de Ciudad de México. Alejandro, descubrí algo terrible. Sofía no se detuvo después de salir de mi casa. Atacó a 2 familias más aquí. ¿Cómo así? Alejandro no entendía. Regresó a Ciudad de México después de salir de tu casa. Gabriel respiró hondo. No, Alejandro. Nunca salió de Ciudad de México. Estaba trabajando en varias ciudades simultáneamente. Alejandro sintió que el mundo giraba. Gabriel, eso es imposible. Estaba aquí en Santiago cuidando de Mateo. Alejandro, tienes que entender. Sofía tiene dobles, mujeres que entrena para aplicar los mismos golpes. Es una organización criminal mucho más grande de lo que imaginábamos. Alejandro tuvo que sentarse. Si Sofía tenía dobles, ¿cuántas familias estaban siendo atacadas en ese mismo momento? Gabriel, ¿la mujer que estaba en mi casa era realmente Sofía? Sí, lo era. Pero mientras estaba contigo, otras Sofías estaban destruyendo otras familias. El LIC. Javier llegó corriendo al hospital. Alejandro, tenemos un problema. Sofía desapareció. Su apartamento está vacío, sin dejar rastro. Alejandro sintió pánico. ¿Cómo que desapareció? ¿Va a huir del país? Peor, Alejandro. Descubrimos que tiene documentos falsos. Puede estar en cualquier lugar con cualquier identidad. El abogado estaba visiblemente afectado. Sin Sofía presente, nuestra operación en el evento pierde mucho impacto. Alejandro no podía aceptar que Sofía escapara impune. Javier, aunque haya huido, vamos a exponer su esquema. Tenemos que alertar al país entero sobre esta red criminal. El señor Ríos llamó con un descubrimiento que cambió todo. Doctor Vargas, encontré a Sofía. No, huyó. Está escondida en una casa en el campo, coordinando nuevos ataques por teléfono. Alejandro sintió alivio e ira al mismo tiempo. ¿Dónde exactamente? En una parcela en Pirque, a 40 minutos de Santiago. Piensa que está segura, pero mis contactos en la policía la están vigilando. El investigador hizo una pausa. Doctor, hay más. Está planeando atacar a su familia de nuevo. Alejandro se heló. ¿Cómo que atacar de nuevo? Quiere secuestrar a Mateo del hospital. Tiene cómplices infiltrados en el equipo médico. El plan es drogarlo de nuevo y huir con él a otro estado. Alejandro sintió una furia homicida. Señor Ríos, no va a tocar un pelo de mi hijo. ¿Cuándo será este intento de secuestro? Esta noche, doctor, durante el cambio de turno de las enfermeras. Alejandro llamó inmediatamente al hospital y exigió seguridad reforzada para Mateo. Luego llamó al LIC. Javier, la operación cambió, Javier. No solo vamos a exponer a Sofía en el evento, vamos a atraparla infraganti tratando de secuestrar a mi hijo. Alejandro, eso es peligroso. Si algo sale mal... El abogado estaba preocupado. Javier, ella le declaró la guerra a mi familia. Ahora va a descubrir de lo que es capaz un padre cuando alguien amenaza a su hijo. Alejandro pasó el resto del día organizando una trampa perfecta. La policía, la prensa, los fiscales, todos estarían coordinados. Sofía sería atrapada en vivo, intentando secuestrar a Mateo frente a las cámaras de televisión. En el hospital, Alejandro le explicó todo a Mateo, adaptándolo al lenguaje infantil. Mi amor,
Sofía va a intentar una última maldad, pero papá estará aquí protegiéndote y después de esto, nunca más molestará a ningún niño. Mateo sostuvo la mano de su padre con fuerza. Papá, no quiero verla nunca más, me da mucho miedo. Alejandro besó la frente de su hijo. No tendrás que verla, mi amor. Papá resolverá todo. A las 8 de la noche, las cámaras ya estaban posicionadas discretamente por el hospital. La policía estaba en posición. Alejandro permanecía en la habitación con Mateo, fingiendo dormir. A las 9:15, el señor Ríos confirmó por radio. Sofía está entrando al hospital con 2 cómplices. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Finalmente, después de días de preparación, Sofía caería en su propia trampa. La justicia se haría en vivo frente a todo el país. Mateo, susurró Alejandro, quédate quietecito ahora. La pesadilla con Sofía está terminando para siempre. A las 9:30 de la noche, Alejandro escuchó pasos sigilosos en el pasillo del hospital. Su corazón se disparó cuando reconoció la voz susurrante de Sofía conversando con 2 hombres. La habitación es la 312. El niño debe estar drogado con los medicamentos del hospital. Ustedes entran, le aplican más sedante y salimos por la escalera de emergencia. Alejandro sintió una ira asesina subir por su pecho. Incluso después de todo lo que había hecho, Sofía todavía hablaba de drogar a su hijo como si fuera lo más natural del mundo. Apretó discretamente el botón de emergencia que la policía había adaptado. En segundos, luces rojas parpadearon silenciosamente por los pasillos, alertando a todo el equipo de seguridad. Mateo estaba genuinamente dormido en el regazo de su padre, medicado con un sedante suave para no presenciar el enfrentamiento que estaba por venir. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Sofía entró primero, seguida por 2 hombres grandes vestidos como personal de limpieza. Alejandro notó que había cambiado completamente su apariencia. Pelo oscuro, gafas, ropa sencilla, un patético intento de disfraz. Se acercó a la cama, donde Alejandro fingía dormir con Mateo en brazos. «Cuidado de no despertar al médico idiota», susurró con desprecio. «Si se despierta, ya saben qué hacer con él». Los hombres asintieron, mostrando objetos que parecían jeringas. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Pretendían drogarlo a él también? ¿O algo peor? «No se preocupen», dijo Alejandro, abriendo los ojos y levantándose lentamente, protegiendo a Mateo. «Ya estoy despierto desde hace mucho tiempo y no estoy solo». Sofía se puso pálida como el papel, pero rápidamente se recompuso. Era una actriz consumada. «Doctor Vargas, qué coincidencia encontrarlo aquí. Vine solo a visitar a Mateo y ver cómo se recupera mi niño especial». «¿Tu niño especial?» Alejandro sintió ganas de estrangular a esa mujer. «Sofía, casi matas a mi hijo y ahora vienes a terminar el trabajo». Sofía sonrió con una frialdad que heló la sangre de Alejandro. «Doctor, usted siempre fue muy dramático. Mateo era feliz conmigo. Yo lo liberé del trauma de su madre muerta. Sin mí, se habría matado de tanto llorar por esa mujer». Alejandro tembló de odio al oír a Sofía hablar de Elena con tanto desprecio. «Eres un monstruo. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi esposa?» «Su esposa era débil», continuó Sofía con crueldad calculada. «Murió porque no tuvo la fuerza de voluntad para luchar contra el cáncer, y usted es débil como ella. Por eso fue tan fácil entrar en su vida y tomar todo lo que quería». En ese momento, las luces de la habitación se encendieron y 10 policías entraron con armas en alto. «¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Manos en la cabeza!». El comisario Ricardo Santos coordinaba la operación personalmente. Uno de los hombres de Sofía intentó correr, pero fue derribado de inmediato. El otro sacó una jeringa e intentó aplicársela a Alejandro, pero fue dominado antes de lograrlo. Sofía permaneció extrañamente tranquila, como si hubiera esperado ese momento.
Doctor Vargas, dijo con una sonrisa helada mientras era esposada. ¿Cree que me ha vencido? Pobre hombre ingenuo. Esta detención es solo un contratiempo menor. Las cámaras de Telefe entraron justo después, filmando todo en vivo. La periodista Mónica Rivera narraba en tiempo real: estamos presenciando la detención infraganti de la criminal Sofía Cristina Valenzuela Pérez, sorprendida intentando secuestrar a un niño de 6 años en el Hospital Universitario de Mendoza, en Santiago. Sofía miró directamente a las cámaras y, para sorpresa de todos, comenzó a actuar. Gente de Chile, no crean las mentiras de este hombre. Yo cuidé de su hijo con amor y cariño. Él está inventando estas acusaciones porque quiere librarse de la culpa de haber descuidado a su propio hijo. Alejandro sintió una furia que nunca había experimentado. Incluso detenida, Sofía seguía intentando manipular la situación. Sofía, basta de mentiras. Todo el país sabrá quién eres realmente. ¿Quién soy realmente?, se rió Sofía con sarcasmo. Soy una salvadora de niños traumatizados. Mateo se estaba autodestruyendo de tanto llorar por su madre muerta. Yo lo ayudé a superar eso. Alejandro se volvió hacia las cámaras, sosteniendo a Mateo dormido. Esta mujer medicó a mi hijo con drogas controladas durante meses. Lo dejó desnutrido hasta el punto de casi morir. Lo hizo dormir en el suelo helado del lavadero como un animal. ¿Y todavía tiene el coraje de llamarse a sí misma Salvadora? Sofía intentó interrumpir. El doctor Vargas está mintiendo. Él era el negligente. Yo solo. Pero su voz fue ahogada por los gritos indignados de los policías que habían visto las pruebas. ¡Cállate la boca, criminal!, gritó el comisario. Tenemos videos tuyos maltratando a este niño. Ya no sirve de nada fingir. Sofía fue llevada esposada por los pasillos del hospital mientras cámaras de varios canales filmaban. Pero en lugar de intentar ocultar su rostro, miraba directamente a las lentes con una sonrisa perturbadora. Vuelvo pronto, le susurró a Alejandro al pasar junto a él. El comentario heló la sangre de Alejandro. Incluso detenida, Sofía seguía intentando intimidarlo. ¿Qué clase de monstruo era esa mujer? En la comisaría, la situación de Sofía se complicó drásticamente cuando llegaron las otras víctimas. El doctor Gabriel Núñez vino desde Ciudad de México con su hija Lucía. Ahora con 9 años, la niña había insistido en enfrentar a Sofía personalmente. «Es ella, papá», dijo Lucía al ver a Sofía a través del cristal. «Es la tía S que me daba remedio para dormir y decía que mamá no volvería nunca más porque yo era una niña mala». Sofía, al ver a Lucía, perdió por completo la compostura. «Esa niña es una mentirosa. Nunca le hice nada malo. El doctor Núñez está usando a su hija para inventar acusaciones en mi contra». Pero Lucía, valiente a pesar de los traumas, continuó. «Ella me filmaba cuando lloraba. Decía que iba a mostrar los videos para que otras personas se rieran de mí y robó el collar de mamá, ese que tenía la foto pequeña de ella adentro». Sofía intentó negarlo todo, pero otras familias continuaron llegando. Cada testimonio era más devastador que el anterior. La máscara de bondad que mantenía había caído por completo. El fiscal David Romero anunció los cargos. Sofía Cristina Valenzuela Pérez responderá por asociación ilícita, secuestro calificado, maltrato infantil, hurto calificado, ejercicio ilegal de la medicina, estafa calificada y otros 14 delitos conexos. Solicitamos prisión preventiva sin derecho a fianza. Sofía explotó en la audiencia. «Esto es una persecución. Estos médicos ricos se están uniendo contra mí porque descubrí sus secretos podridos. Tengo pruebas de que el doctor Vargas abusaba de sus pacientes». El juez golpeó el martillo con fuerza. La acusada está claramente intentando intimidar a las víctimas con acusaciones infundadas. Prisión preventiva decretada. Pero la humillación real de Sofía apenas comenzaba. A la mañana siguiente,
Alejandro descubrió que sus 50.000 seguidores en las redes sociales habían descubierto la verdad. Su perfil fue bombardeado con más de 200.000 mensajes de odio. Monstruo que tortura niños. Espero que te pudras en la cárcel. ¿Cómo dormías por la noche, sabiendo que estabas destruyendo familias? Eran los comentarios más suaves. En 24 horas, Sofía pasó de ser una influencer respetada a la criminal más odiada del país. Alejandro dio entrevistas a todos los principales medios de comunicación. En el programa de Susana Jiménez mostró las devastadoras fotos del antes y el después de Mateo. La presentadora lloró al ver las imágenes. Doctor Vargas, ¿cómo encontró la fuerza para no hacer justicia por mano propia?, preguntó Susana emocionada. Alejandro respiró hondo. Susana, hubo momentos en que pensé en hacerlo, pero mi hijo necesitaba que yo fuera su padre, no un vengador. La repercusión fue nacional. Madres de todo el país llamaban a las emisoras llorando, contando historias similares de falsos cuidadores. El caso de Sofía había expuesto un problema mucho más grande de lo que Alejandro imaginaba. En la cárcel, Sofía tuvo un colapso cuando se dio cuenta de la magnitud de su caída. Otras reclusas la rechazaban, los guardias la despreciaban, incluso los abogados penalistas se negaban a defenderla. Crímenes contra niños, no, dijo un famoso abogado. Tengo límites. 3 semanas después, Alejandro recibió una llamada que lo dejó dividido entre el alivio y una extraña melancolía. El director de la prisión informaba: Doctor Vargas, Sofía Cristina intentó suicidarse en su celda. Dejó una carta pidiendo perdón, pero francamente parece más una manipulación para conseguir un traslado. Alejandro no sintió pena, pero tampoco sintió satisfacción. Director, ella tomó sus decisiones, que enfrente las consecuencias. Sofía sobrevivió, pero quedó en observación psiquiátrica, medicada con los mismos calmantes que daba a los niños. El juicio fue un hito en la historia judicial chilena. El tribunal se llenó con más de 200 familias víctimas de esquemas similares, llegadas de todo el país. Alejandro testificó sosteniendo a Mateo de la mano. El niño, ahora con peso normal y una sonrisa tímida en el rostro. Señor juez, dijo Mateo con una voz firme que sorprendió a todos. La tía Sofía decía que yo era un niño malo porque lloraba por mamá. Pero llorar por quien amamos no es algo malo, ¿verdad? Toda la sala se emocionó. El juez Esteban Herrera tuvo que hacer una pausa para recomponerse. No, Mateo, llorar por quienes amamos es lo más hermoso que existe. Cuando llegó el turno de hablar de Sofía, sorprendió a todos una vez más. En lugar de pedir disculpas, atacó. Señores del jurado, estas familias ricas me contrataron para hacer el trabajo sucio que ellas no querían hacer. Disciplinar a niños mimados y traumatizados. Ahora me han convertido en su chivo expiatorio. El descaro fue tan grande que provocó una revuelta en el público. El juez tuvo que pedir silencio varias veces. Alejandro miró a Sofía con una mezcla de asco y pena. Realmente creía en sus propias mentiras. La sentencia fue histórica. Sofía Cristina Valenzuela Pérez, por los crímenes atroces cometidos contra niños en situación de extrema vulnerabilidad. La condenó a 28 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, sin derecho a progresión de pena por los primeros 12 años. Sofía se derrumbó por completo. Por primera vez, su máscara cayó por completo y mostró una desesperación real. No, esto no puede estar pasando. Yo ayudaba a esos niños. Tuvo que ser retirada a la fuerza de la sala, gritando acusaciones incoherentes. Alejandro sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros, pero también una extraña tristeza. Se había hecho justicia, pero el precio emocional había sido altísimo para todos los involucrados.
6 meses después, Alejandro y Mateo estaban en el jardín de la casa plantando rosas blancas en honor a Elena. Mateo, todavía en terapia, pero visiblemente más feliz, regaba los plantones con un cuidado excesivo. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de lo que hicimos?» Mateo aún mostraba inseguridades, secuelas del trauma vivido. «A veces tengo pesadillas de que Sofía vuelve y dice que mamá se enojó conmigo». Alejandro se arrodilló junto a su hijo. «Mateo, tu mamá estaría orgullosa de lo valiente que fuiste. ¿Y sabes por qué estoy seguro?» El niño negó con la cabeza. «Porque cada vez que plantas una flor, cuidas de un animalito o eres amable con alguien, estás mostrando que la bondad de mamá vive dentro de ti». «Papá», susurró Mateo, «¿crees que algún día dejaré de tener miedo?» Alejandro abrazó a su hijo con ternura. «El miedo irá disminuyendo poco a poco, mi amor, y papá estará aquí para protegerte hasta que te sientas fuerte de nuevo». Alejandro había creado la Fundación Elena Vargas, que ya había identificado y denunciado 23 esquemas criminales similares en todo Chile. «Doctor Vargas», dijo la psicóloga de mi Mateo, «ustedes transformaron una tragedia personal en protección para cientos de otras familias». Esa noche, Alejandro acostó a Mateo en la cama calentita de su cuarto. «Papá, cuéntame una historia de mamá». El pedido diario se había convertido en un ritual de sanación para ambos. «Tu mamá plantó un rosal el día que naciste», comenzó Alejandro. «Dijo que cuando las flores se abrieran, sería la prueba de que su amor por ti era eterno. Y las flores ya nacieron, ¿verdad, papá?», sonrió Mateo, somnoliento. «Nacieron, hijo, y siguen naciendo todos los días». Alejandro salió de la habitación y miró por la ventana hacia el jardín. Las rosas estaban floreciendo, blancas y perfectas. Sofía se pudriría en la prisión durante los próximos 28 años, pero ellos florecerían juntos, sanados por el tiempo y protegidos por el recuerdo eterno del amor de Elena. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, la familia Vargas había renacido de las cenizas, más fuerte y unida que nunca.